Un saludo para los oyentes y para las personas que a esta hora, 7 de la noche en punto, están con nosotros. Se les bendice y de verdad que comenzamos un tiempo bien especial, un día más, 24 de marzo, a esta hora de la noche. Muchas personas regresando a su casa y en el carro nos vienen escuchando, otros tal vez ya están en su hogar y allí pueden estar viéndonos a través de Facebook o de YouTube. No importa la manera, lo interesante es que a esta hora Hombres sin Excusas comienza su programa, su espacio. No podemos dejar de lado este espacio solamente porque hoy, viernes, también tenemos una palabra. Comenzamos así una edición más de este espacio, dando gracias a Dios, y este 24 de marzo, así empezamos. Rodolfo, un saludo, buenas noches. Hola Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Y un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la noche. Gracias por estar aquí una noche más, un momento más, aprendiendo, dejando de lado esos caminos incorrectos y tomando ese camino que con seguridad Papá Dios quiere que tomemos. ¿Qué tal estuvo el puente pasado? Pues bueno, no, estuvo muy bueno, tuvimos varias celebraciones, hace rato no teníamos un puente y disfrutamos de verdad al máximo. Cuando uno tiene niños pequeños, cualquier momento toca celebrarlo. Sí, señor, eso es cierto. Cuando ya son grandes, pues obviamente ellos pueden de pronto hacer alguna otra cosa, pero independientemente de todo, fue un puente en familia. Sí, también se alcanzó a descansar un poco y se vienen festivos, se vienen hartos festivos, entonces aprovechemos, compartamos en familia, no se le olvide, relación con Papá Dios, que es lo más importante de la vida. Así es. Entremos en materia, Juan. Bueno, comenzamos hoy el tema, vamos a estar hablando de el hombre como siervo. Una palabra que de pronto para muchas personas no es tan apetecida, porque que le digan a uno, uy, tú eres un siervo, de repente no es tan chévere como que le dijeran tú eres el líder, eres el pastor, eres el que dirige, eres el hombre que está al frente y no aquel que sirve. Así que de esta manera damos inicio a ese título que simplemente para nosotros creo que es un muy buen título, para muchas personas puede quedar grande, pero el día de hoy vamos a estar hablando a lo largo de este espacio de el hombre como siervo. Rodolfo, hombre como siervo. La palabra siervo, a la persona que no, lo decíamos en el programa anterior, a la persona que no entiende lo espiritual, decirle siervo es una ofensa, bajarlo, decirle que no tiene el suficiente poder intelectual para alcanzar algunas cosas, es denigrar su conocimiento. Pero para aquellos que sí estamos en el camino de conocer y de practicar lo espiritual, la palabra siervo se convierte como en una palabra muy cotidiana, ¿cierto? Ahora, en la medida del desarrollo del programa, vamos a ir encontrando diferencias entre siervo, servidor, cuáles son las características del uno y del otro. Pero ahora que nos encontramos nosotros agradecidos con Dios por lo que ha hecho en nuestra vida y en nuestra familia, nos damos cuenta que somos siervos por amor. Y la palabra siervo es un sinónimo de esclavo. Exacto. Y por ahí en la Biblia también lo habla de esclavo por amor, por agradecimiento. Porque como dice una canción muy bonita, ¿qué sería de nosotros si Él no nos hubiera rescatado de eso que realmente es esclavitud? ¿Qué sería de nuestras vidas? Póngase usted a pensar, querido oyente, ¿qué sería de su vida si realmente Dios no hubiera lanzado una campaña al rescate por su vida? Porque usted y yo nos encontrábamos en una verdadera esclavitud. Nos encontrábamos esclavos del licor, de los vicios del mundo, una cantidad de cosas. Pero se lanzó una campaña al rescate y hoy, por agradecimiento, somos esclavos por amor. Parece que esa palabra es muy linda, ¿no? Sí, no, de hecho, el conocer el trasfondo, pues finalmente entiende uno lo que representa la palabra, la connotación que se le da, así como la connotación que nosotros tenemos de la palabra siervo, pues ya la hemos descrito, la entendemos y por eso pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Dice la Biblia, mientras preparaba ayer este mensaje con todo mi corazón, venía a mi mente
un pasaje, una porción de la Biblia. Y en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 10, y lo tomó en la traducción lenguaje actual, una de esas palabras que va a convertirse como en la porción bíblica a través de la cual vamos a estar navegando durante todo este programa, dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Esto le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, y cuando el pastor nos encomendaba este programa, me puse a pensar en la connotación que implica el hecho de servir. Y creo que muchos de nosotros, los hombres que están allí viéndonos, aquellas personas que están en su radio escuchándonos, pero independientemente del medio que usted esté utilizando, sea YouTube, sea Facebook, sea la página, sea la aplicación o sea el dial, o incluso aquellas personas que de un momento a otro llegan a la sintonía y empiezan a escuchar algo de siervo, pues uno se pone a pensar si realmente estamos en la capacidad de ser o no siervos. Si eso para mí es un honor o puede ser un desprestigio. Y creo que si nosotros llegamos a la iglesia y estando en el lugar en donde servimos, ¿qué relación hay entre el servicio que yo tengo en mi casa versus el servicio que yo presto en la iglesia? En ocasiones no hace juego. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces para nosotros el servir en la iglesia es muy fácil, sobre todo porque es un lugar de reconocimiento donde muchos nos ven. Pero en la casa, que es el lugar donde nosotros debemos servir, es el lugar en donde tal vez uno delega, posterga, aplaza o simplemente no hace. Así que hoy planteamos esto con base en esta palabra del libro de Gálatas. Y lo primero, pues ya no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Rodolfo, algunas veces uno busca la aprobación de las personas con lo que dice para que lo vean como un siervo. Sí, claro que sí, Juan. Si usted se pone tal prenda, usted está a la moda y está aprobado por ese tipo de, ¿cómo decirlo? Comentarios invisibles que la gente se crea en la mente, ¿cierto? Si usted se compra tal carro, tal teléfono, si usted se va para tal lado, está buscando la aprobación de las personas. Pero pues claramente lo importante de todo esto no es que no tenga, no es que no viaje, no es que no se compre un buen teléfono, no es que usted no desaproveche la oportunidad de cambiar de vehículo. Si la tiene económicamente bien, puede hacerlo, pero no lo haga por recibir la aprobación de alguien. Desde luego que no. Su economía se lo permite, hágalo, está muy bien. Pero no se le olvide que la palabra que tiene que aprobar nuestras vidas es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no lo va a aprobar a usted porque haya cambiado de vehículo, o porque tenga un celular nuevo, o porque esté estudiando en tal o cual universidad. No funciona de esa manera. La palabra de Dios nos aprueba a nosotros cuando nuestra forma de pensar, cuando nuestra forma de actuar ha cambiado. Ahí sí es cuando nosotros encontramos y recibimos la aprobación de Dios, pero ha cambiado para bien, para buena influencia. Entonces, yo considero que la palabra siervo tal vez a algunas personas no les aplica. No toda la persona que practica un ejercicio ministerial o que profesa una fe diferente al costumbrismo merece la palabra siervo, porque ni siquiera hace lo que se le encomienda. Acuérdate, Juan, que la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y hay algunas personas que, teniendo el pleno conocimiento de la eficiencia de la oración, no la practican. Entonces no hacen ni siquiera lo que se les encomienda. Jesús nos manda a orar. Dice: y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre lo van a recibir. Pero también en algún momento le dijo a los apóstoles, dijo: ustedes no fueron capaces de orar conmigo ni siquiera 2 horas. Él oró una buena cantidad de tiempo, y las personas que lo acompañaban no tuvieron la capacidad de orar con él siquiera 2 horas.
Entonces yo vuelvo y digo, algunas personas que hoy estamos pisando la tierra, tal vez ni siquiera nos aplicaría ese título de siervo, porque ni siquiera estamos haciendo lo que nos fue encomendado. En la parábola del siervo le dijeron, siervo inútil, porque solamente hizo lo que le mandaron a hacer, no más. Y me dijeron, venga y traiga eso, y vine y traje eso y ya, no más. Pero hay personas que ni siquiera hacen lo que se les manda. Entonces ahí digo yo, no aplica, Claro. no les aplica la palabra siervo. Claro. Mira, eso cuando uno se pone a pensar que yo hago lo que me toca y no doy la milla extra, nos pone a pensar hasta qué punto uno como hombre tiene la iniciativa de hacer algo más allá del simple hecho de lo que se me encomienda. Y ahí es en donde nosotros caemos en el error de pensar que el siervo se sirve a sí mismo y el siervo es hecho, o la connotación de siervo es cuando yo le sirvo o hago algo por los demás. Cuando yo hago algo por otro, realmente me estoy convirtiendo en un siervo. Cuando yo hago escasamente lo que me toca, pues estoy simplemente cumpliendo. Y en ese caso, creo que lo más importante, y los oyentes nos estarán ayudando tal vez a desarrollar este tema en el 322-729-1386, cuando uno se pone a pensar si yo realmente estoy cumpliendo el llamado a ser un siervo. Ayer hice un ejercicio que me gustó muchísimo y fue leí la palabra en voz alta. Entonces, algunas veces uno la lee y wow, la recibe y se siente muy bien. Ayer leí todo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Gálatas y lo leí en la traducción lenguaje actual, y en ese momento me sentí como el apóstol Pablo cuando estaba hablándole a los de Galacia y él les decía de la manera como él sentía que él antes era una persona que no tenía ninguna finalidad, no servía, no tenía ningún tipo de pretensión, pero en ese momento él les decía, miren, Gálatas, si yo hago solamente lo que me toca hacer, yo no soy ningún siervo. La estoy parafraseando. Si yo hago las cosas para agradarle a ustedes o a la gente, no soy ningún siervo. Pero si yo lo hago y lo hago con el pleno conocimiento de que lo hago para agradar a Dios, estoy totalmente seguro que a mucha gente no le va a gustar, pero desde que le agrade al Señor, me siento feliz. Creo que esa es una enseñanza que de pronto uno debe empezar a desarrollar, y es decir, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, y ahí entendemos lo que empieza a ser un verdadero siervo. Hay una distorsión de ese término, porque en este momento la gente está buscando la aprobación. Hablemos del mundo en el que nosotros los cristianos nos estamos moviendo, y es una gran parte del ejercicio congregacional, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia, Juan? Esta es una pregunta que se la hacen, estoy seguro que se la hacen, Juan, entre pastores, en reuniones de pastores. ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? Sí, ¿Cuántas iglesias tienes en Colombia? Así es. ¿Cierto? ¿Cuántos congresos proféticos has hecho? No sé, ¿qué más? Pero cosas como esas. Cuantificar. Sí, que muestren que hemos alcanzado algo, que si yo tengo 50 miembros más que el de la iglesia de al lado, entonces Dios está más conmigo que con el de al lado, ¿cierto? Y entonces uno dice, aquí no hay, Claro. aquí hay una disonancia completa. ¿Qué pasa? Cuando yo baso mi servicio por lo que yo he podido alcanzar visiblemente, pues con seguridad puedo estar equivocándome. Porque hay muchas cosas en lo invisible que son contadas y de las que la gente no va a tener memoria. Hay muchas cosas que nosotros hacemos aquí en lo invisible, y me acuerdo de algo que el Señor Jesús dice, por cuanto lo hicieron con alguno de mis pequeños, haciendo alusión a cuando fueron a visitar a un preso, cuando fueron a visitar a un enfermo, cuando le dieron de comer a un hambriento, cuando vistieron un desnudo. Dice, por cuanto lo hicieron con algunos de mis pequeños, cierta y claramente lo estaban haciendo para conmigo directamente, ¿cierto?
Entonces en muchas ocasiones uno puede ir por la calle y se acerca a una persona y me puede hacer un favor, me da algo para comprar algo de comer, que me da dinero, me da esto, me da lo otro. Entonces uno dice, sí, una moneda, y listo. Algo que a las 2, 3 cuadras usted ya se le olvidó. Se olvidó de la cara de la persona, se olvidó cuánto le dio, en fin, se le olvida todo. Pero usted tal vez no se imagina a quién le sirvió en ese momento. Claro. Para darle de comer, para alimentarlo. Cuando usted compra un paquete de bolsas en la calle, tal vez usted no se imagina lo que le está sirviendo a esa persona, la ganancia que le deja ese paquetico de bolsas. Entonces hay cosas invisibles, Juan, que nosotros hacemos, pero que sí tienen gran resonancia en el cielo. A diferencia de ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Mi hijo se acabó de graduar de la universidad. El otro mes se va para hacer un posgrado a otro país y se va a quedar por allá. Entonces las personas solemos basarnos mucho en eso, en lo que materialmente alcanzamos, y nos olvidamos de los logros invisibles que en muchas ocasiones tienen mayor peso que todo lo que nos esforzamos por hacer en lo material. Claro. Mira que esas cosas cuando uno las hace de la misma manera, como tal vez viene a mi memoria ahorita el pasaje en donde el profeta estaba pidiéndole a Isaí que trajera a sus hijos, y vinieron todos los hijos que tenían características para ser los nuevos siervos de Dios. Y entonces vino el mayor, que de pronto era el más aguerrido. Vino el siguiente, que tal vez era el más elocuente. Vino el otro, que de pronto era el más adinerado, el que había logrado recaudar dinero. Pero nunca vino David, nunca a él lo llamaron. Y el profeta simplemente estaba diciendo, bueno, ¿y esos son todos tus hijos? ¿Dónde están todos? No, ahí están todos. ¡Ay! Se me olvidó. ¿Y dónde estaba el siervo? ¿Qué estaba haciendo David en ese momento? Él no estaba siendo llamado, a él nunca le dijeron que viniera. Es más, lo ignoraron hasta el punto en donde ni siquiera se acordaba que había un hijo menor. Uh-huh. Y ahí es en donde tal vez para nosotros juega un papel muy importante el hecho de que David estaba haciendo lo que se le había encomendado, que era cuidar el rebaño. Era cuidar esas pocas ovejas, pero mientras él las cuidaba, él no estaba perdiendo el tiempo. Él estaba practicando su puntería. Él estaba ahí sacando la casta, él estaba vigilante. Él dice la palabra que podía venir una oveja, venir un lobo y coger las ovejas, y él se las arrancaba de las fauces, fuera león o fuera oso. Él estaba practicando para lo que vendría después. Y ese siervo que no fue llamado, el profeta finalmente se dio cuenta de que efectivamente el profeta dijo, si tienes otro hijo, mándalo llamar. Y cuando él entró, yo creo que no vio la presencia, aunque obviamente traía la presencia de Dios, sino vio el llamado que había sobre él, lo que reposaba, que era un hombre que había trabajado detrás de las ovejas, que había hecho una labor importante y que efectivamente estaba sirviéndole a Dios. No le importaba que lo vieran, que no lo vieran, estaba allí detrás de las ovejas y fue llamado. Creo que ese es el comienzo de una persona que debe ser llamado, porque mientras yo estaba preparando este tema, me di cuenta que el siervo de Dios, sea un hombre o sea una mujer, porque no estamos hablando de que solamente los hombres son servidores, aunque este espacio es para hombres. Siervo es hombre o mujer humilde, bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, que ha entendido que tiene un propósito para su vida y que por lo tanto depende de Dios totalmente. Eso era lo que estaba haciendo David ahí detrás de las ovejas. En muchas ocasiones suelen suceder los casos en las congregaciones donde hay llamados de Dios, ¿cierto? Juan lo decía ahorita, sí. Juan lo decía hace un momento. Uh-huh. Acerca de dónde estaba ese último hijo de Isaí, ¿cierto? Escondido. Entonces hay un llamado, ven. Uh-huh. Y en las congregaciones suele suceder lo mismo. Ven que eres llamado a pastorear, ven que eres llamado a evangelizar, ven que eres llamado como salmista, en fin, una cantidad de situaciones. ¿Qué pasa cuando el sentido del llamado empieza a tergiversarse, Juan? Uh-huh. Que sí, eres llamado a pastor, pero entonces dice la palabra que el que quiera ser primero
debe ser último. El que quiera ser servido debe servir, ¿cierto? ¿Y qué está sucediendo ahora? Me dijeron que soy pastor. Me dijeron que soy pastor y ya no me siento con los que se ponen chalecos, sino que me siento en la primer silla de adelante donde nos sentamos los pastores, ¿cierto? Entonces, ya creo que soy mejor que el que se pone un chaleco, que aquel que recoge la ofrenda, que aquel que entrega un sobre o que aquel que se para en una puerta. Entonces tergiversamos el mensaje de ser llamados siervos de Dios, porque acordémonos algo, siervo es un esclavo por amor y es esclavo por agradecimiento, porque fui liberado de las fauces del infierno y ahora estoy con Cristo, ¿cierto? Entonces tergiversamos el mensaje, Juan, cuando me llaman y me dicen, hey, es que el rey te manda a llamar y dice que ya no serás más ese hombre normal y material, sino que ahora eres ese hombre llamado pastor. Él te llama para que sirvas en su reino, para que sirvas en una congregación y para que cuides sus ovejas. Pero también te llama para que vayas al infierno y traigas almas. Sea evangelista, ¿cierto? Entonces, la persona se cree que ya un culto más y es arcángel, ¿cierto? Claro. Un culto más y soy arcángel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, Juan. Oyentes, claramente para Rodolfo primeramente, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no podemos desviar el sentido del llamado. Tenemos un llamado a servir, pero no podemos olvidarnos que estamos llamados a servir a la humanidad, a servir a Dios, a servir a la humanidad. Estamos llamados a que las personas se sientan honradas cuando se sientan en una mesa. Entonces imagínate, yo estoy en mi casa, invito a alguien a almorzar y yo me siento, atiéndame a mí primero, porque es que yo soy el que invitó. No, yo atiendo a las personas que llegan. Yo hago que se sientan en un momento muy agradable, que se sientan bien servidas, bien cómodas, que las personas donde se van a sentar esté todo muy cómodo. Y no puedo olvidarme que aunque están en mi casa y se van a sentar en mi comedor, pues el que se va a sentar primero soy yo. No, yo soy invitado a servir. Mire, viene a mi mente un pasaje de una situación que nos sucedió hace un tiempo. Y una familia nos invitó a almorzar. En ese entonces no teníamos todavía nuestro hijo, o sea, eso fue hace más de 5 años. Y él era, pues, el padre de la familia, su esposa, y tiene 3 hijos. Entonces nos invitaron a cenar, pero era en un restaurante. Y yo me acuerdo mucho de la situación que enmarcó algo que me di cuenta que en una simple invitación no estuvo en orden, pero me dio a pensar cómo fue o cómo serían las cosas que vivía al interior de su casa, por una simple actitud en medio de un restaurante. Nosotros llegamos al restaurante antes que las personas nos invitaron y pues ocupamos unas sillas cualquiera. Nosotros, o sea, yo no pretendí sentarme en la cabecera, ni mucho menos, sino que estaba distribuida la mesa y nosotros llegamos y nos hicimos a un lado mientras llegaban las personas. Cuando llegaron las personas que nos habían invitado, venían, nos paramos nosotros de las sillas, saludamos a las personas y por una circunstancia así como un momento de saludo y de abrazos y de la situación, la esposa se sentó en la cabecera de la mesa. Y hubiera visto la cara de ese hombre. Cuando ese tipo se dio cuenta que ella se sentó en ese lugar, yo creo que, bueno, no sé si de repente los oyentes se pueden imaginar la cara que puso la persona cuando le ocuparon la silla y el hombre apenas hizo una cara como de... Y la mujer pues seguía hablando normal y él se quedó parado ahí esperando que ella se levantara y se hiciera a un lado y como que nosotros ahí con mi esposa nos mirábamos pues porque era una invitación. Y en este momento viene a mi mente la situación vivida en aquel entonces y yo digo, es que la silla no lo hace a uno
ser servidor porque estoy en el lugar en donde más me vean. Y yo no sé si de repente ese hombre pensaba que como yo estoy invitando, entonces yo tengo que sentarme en la mesa, en la cabecera de la mesa, mi esposa se hace al lado, los hijos allá y los invitados allá. Entonces como que en ese momento yo decía, ¿cómo será la situación en la casa de un hombre que tiene una actitud en un restaurante en donde le ocupan una silla? Y cómo será el interior de su casa, cuál será el papel del siervo que invita, que dice, mira, no, los quiero invitar, es que no sé qué, ay, pero cómo será a través de esa actitud lo que el hombre hace al interior de su casa. Y hace 8 días hablábamos de la cabeza, ¿no? Sí. Hace 8 días hablábamos de la cabeza y se relaciona mucho con el programa de hoy, lo estaba analizando estos días y claramente, o sea, si usted no está a la cabeza, hablemos un poco del ejemplo de lo que pasó ese día en esa invitación. Sí. No pasa absolutamente nada No, para los hombres, no pasa absolutamente nada. O bueno, ¿sabes que sí pasa algo? En el orgullo del hombre. Claro, pasa algo. sí. Ahí sí pasa. sucede algo, Y algo porque se fuerte. golpea el orgullo. Exacto. Yo creo que ese hombre, mientras estaba parado ahí al lado de la silla y la mujer estaba iniciando una conversación que quería que fuera o que completara una noche muy amena, Claro. el hombre se le estaba amargando todo el rato. Se le amargó la sopa, la cena, el principio y hasta la sobremesa se le amargó. Y no se lo había comido ni siquiera. No se la había comido Claro. todavía. Entonces, Claro. ¿qué pasaría después cuando llegaron a la casa? No. Usted quiere usurparme. Sí. Usted me quiere quitar mi puesto. No, eso no es así. Sí. Aquí nadie, en el reino de Dios, nadie es más que nadie. Hace 8 días lo decíamos, que seamos diferentes no quiere decir que seamos desiguales. Que unos ejerzan un papel en la congregación no quiere decir que tiene más valor que el que hace otro. No quiere decirlo. No quiere decir que la persona que hace los oficios, en los oficios de aseo y recoger una cosa y la otra, en el auditorio o en el lugar donde usted se congrega, quiere decir que tiene menos valor que la persona que se para al frente a cantar o a enseñar la palabra. No quiere decir eso. Todos estamos en un ejercicio para cumplir un objetivo. Y si hablamos de una congregación, pues todos estamos en el ejercicio, empujando, moviendo, haciendo aquí, haciendo allá, completando, para que todo salga conforme lo que Dios diseñó. O sea, todos hacemos parte de un mismo proceso, un mismo sistema, de un mismo engranaje, como quiera que usted lo pueda llamar, pero no quiere decir que el uno es mayor que el otro o que usted vale menos que el otro. No, claro que no. Todos delante de Dios valemos lo mismo. Llámese pastor, llámese apóstol, llámese salmista, llámese como quiera que sea. Todos valemos lo mismo. Entonces, no, lo que pasa es que apenas entré, estoy congregándome y estoy haciendo, perfilándome para participar en los grupos de trabajo y pues estamos haciendo aseo en el auditorio, en la bodega, en el teatro, donde quiera que sea, pero no quiere decir que usted es menos que el otro. Nadie es menos que nadie, porque el valor que se pagó en la cruz por todos y por cada uno fue el mismo, sangre. Así es. Sangre. Entonces nadie vale más que nadie. Claro, para que vayamos teniéndolo presente. Exacto, es la misma sangre que corrió por nosotros, que corre por el oyente, que a esta hora llega por primera vez a la sintonía, o el que lleva más de 5 años o 10 años en la iglesia, o más, incluso más que nosotros, pero lo importante es, hay que saber que como primer característica de un siervo de Dios se niega a sí mismo. Ese será lo que estaremos desarrollando luego de escuchar música. Estamos en Hombres sin Excusas y creemos que, bueno, esta es la oportunidad para uno evaluar si realmente su servicio está enfocado en aquel que nos llamó o en aquellos que nos ven. Ya volvemos. Esto es Hombres sin Excusas. A esta hora, a los hombres sin excusas. Creemos que este es un tiempo bien especial y habíamos estado hablando de las características generales de un siervo. Hoy vamos a empezar a desglosar poco a poco características que debemos tener y que seguramente se van a convertir para nosotros en características que adoptemos o que de pronto no teníamos y hoy, bueno, podemos darnos cuenta de que lo que Dios desea es moldearnos. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 23 y 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Un siervo de Dios, o mejor, un siervo entiende que primero es un siervo de Dios. Por eso un siervo se niega a sí mismo, y es lo que hablamos en el bloque anterior. Ese orgullito que a uno a veces como que lo empuja a querer ocupar las primeras posiciones, las primeras bancas, a ser el centro de atracción, a que la gente lo vea, que si le toca barrer, que le den la escoba más brillante o la más nueva, si le toca a uno estar como ujier, entonces que lo pongan a recoger la ofrenda en la tarima para que lo vean que está recogiendo la ofrenda de los pastores, en fin, o sea, lugares de posición que raya un poquito con el hecho de que no nos estamos negando a nosotros mismos, sino que estamos edificando un pedestal para nuestro ego. Juan, sabe que hay otra parte de la Biblia donde dice que no se trata del que quiere ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Y en muchas ocasiones hacemos tantos esfuerzos, como el ejemplo que usted colocaba de ese momento cuando fueron a ungir al nuevo rey de Israel. Tantos buscando ser vistos, tantas personas buscando ser muy visibles, pero lo que Dios está buscando precisamente no es eso, no es eso, no es el que más se esfuerce. Está bien prepararse, está bien leer, está bien estudiar, está mejor todavía relacionarse con Dios, pero no es lo que usted quiere, es de lo que Dios tiene misericordia para su vida. O sea, usted no se lo merece por los títulos y por el esfuerzo académico, intelectual que usted haya hecho. Sencillamente, Dios se lo da por misericordia, o Dios nos lo da por misericordia. Dice que no es del que quiere ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, ¿cuántas personas en este momento tratando de ganarse un puesto en una congregación porque yo sé interpretar algunas canciones en la guitarra, o porque sé interpretar un piano, porque sé hacerlo en un instrumento, o porque soy muy elocuente para participar en mi oración, ¿cierto? Y lo único que están buscando es eso, es que lo vean, es que su actividad y su ejercicio sea muy visible. Y eso no es así. Si usted lo estaba haciendo de esa manera, entonces lo invito para que usted reflexione acerca de sus acciones y se va a dar cuenta que no es así, que lo que Dios está buscando no es eso. Dios lo que está buscando es que por amor y por agradecimiento, que sale desde lo más profundo de nuestro corazón, le sirvamos a Él. Y le sirvamos es de la manera útil para el servicio. Un ejemplo, si yo voy a desatornillar algo, yo no lo voy a desatornillar con un martillo. Claro. ¿Cierto? Yo necesito la herramienta útil y adecuada para eso. Entonces debemos ser útiles y adecuados para el servicio que Dios está colocando sobre cada uno de nosotros. Entonces, volvemos a lo que hablábamos en el bloque anterior. Decíamos, listo, en alguna ocasión fui llamado a pastorear, entonces debo prepararme un poco más. Por lo menos, Juan, cuando ungieron a David como rey, David no empezó a ser rey en ese momento. Claro. Porque él tenía que seguir preparándose. Por el proceso. Sí, claro, desde luego, tenía que seguir pasando alguna serie de situaciones para que llegara el día en el que sí, efectivamente, eres proclamado como rey sobre Israel. Entonces el hecho de que en el domingo pasado te hubieran dicho que eres pastor no quiere decir que ya vas a salir a pastorear y que eres rey sobre las naciones y que eres escalera al cielo donde ángeles suben y bajan. Eso no funciona así de esta manera. Lo que sí te está diciendo, hey, te llamo porque hay algo en tu corazón que yo mismo coloqué y que lo voy a perfeccionar y que lo voy a pulir, ¿cierto? Para que seas llamado siervo, hijo mío, sirviente del reino. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No porque me hayan dicho pastor, que soy llamado a ser pastor, ya entonces me voy a enseñorear sobre las ovejas y le voy a decir a las personas que lo que tienen que hacer. No, sencillamente me incluyen dentro de un proceso que ya está rodando. Claro. Y en algún momento saldré a ejercer.
pero saldré no quiere decir que estoy graduado y no necesito estudiar más, hice el Magister, hice el PhD y ya soy, mejor dicho, el carajo. No, seguimos dentro del proceso, Claro, Juan. claro. Ayer fue un día, la verdad, muy confrontante. De hecho, hay momentos en donde uno necesariamente tiene que hacer su balance personal, reflexionar con respecto a lo que uno es. Y ayer estaba yo leyendo esto de Gálatas capítulo 1, verso 10 en la traducción lenguaje actual. Y en esta porción dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Y cuando terminé de leer este pasaje, estaba en ese tiempo de oración y sentí como el Señor me decía, ¿qué tal si tú lees este mismo pasaje como cuando eras antes de conocerme? Como cuando en los primeros años del servicio en la iglesia, como tú eras. Y entonces me puse a pensar haciendo como ese ejercicio de cómo era yo antes de conocer el Señor y cómo era al comienzo. Y la verdad que este pasaje me dio 3 cachetadas santas. Entonces yo lo leí de una manera diciendo, aquí dice el apóstol Pablo, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Y yo lo leí, yo sí ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Eso era lo que yo hacía. Dios me permitió trabajar en una de las emisoras más importantes a nivel de Colombia, a nivel juvenil en esa época, que era la número 1 en todo Colombia. Y yo me creía realmente el más importante, pese a que no tenía ningún tipo de como de contraprestación. A mí no me daban más plata, a mí no me pagaban más de lo que le pagaban a otros, es más, a veces ni me daban nada, pero mi ego era tan grande que yo tenía cierto tipo de reconocimiento, pero ese reconocimiento llegó un momento en donde por una circunstancia que pasó, yo salí de esa emisora y cuando yo salí dije, ¿y qué hice ahí? ¿Qué legado? ¿Qué reconocimiento? ¿Qué trasfondo dejé? Y me di cuenta que no pasó nada. O sea, que era circunstancial. Y cuando leí, ni ando buscando quedar bien con nadie, yo sí andaba a buscar quedar bien con la gente. Me di cuenta que lo que yo quería hacer era que la gente se sintiera bien conmigo y dijera, uy, este tipo, no, impresionante. Y luego dice, si así lo hiciera, ya no sería un servidor de Cristo, es que en ese entonces yo no lo era. Y ahí tuve que pedirle perdón a Dios y reflexioné. Yo dije, Señor, mi profesión en aquel entonces era tan vana, yo era una persona tan egocentrista, pero cuando llegué a la iglesia, Dios me abrió la puerta en una de las mejores emisoras a nivel cristiano en aquella época y yo no caminaba, sino que levitaba, como traía el trasfondo de la emisora donde había venido. Entonces yo pensé que había caído en un lugar en donde también iba a pasar lo mismo. Y me di cuenta que no, que ahí tú puedes hablar, pero si tú no hablas lo que es el lenguaje espiritual, cualquiera lo puede decir, cualquiera puede hablar de parte de Dios, cualquier persona puede decir, Dios dice, y no, Dios es muy bonito y Dios es lindo, pero una cosa es tener espíritu. Hoy, Rodolfo, no sé si lo sabía, hoy se está celebrando el Día Nacional del Locutor, hoy 24 de marzo, y el primer locutor, según cuenta la historia, es el arcángel Gabriel, el que llegó a hablar con la Virgen y que le trajo las buenas nuevas de que estaba embarazada y todo eso es lo que nosotros sabemos de la Biblia. Pero cuando entendí el trasfondo, yo dije, la verdad, yo me estoy creyendo el cuento, y llegó un momento en donde entendí que lo primero que Dios hizo fue tocar mi orgullo y decir, lo primero no es quién tú eres, sino en quién te voy a convertir. Pero tuvo que pasar un proceso muy largo, muy, muy largo, muchos años. Y hoy puedo decir, así como lo hice ayer, Señor, perdóname por creerme lo que no soy. Perdóname por en ocasiones tratar de agradar a la gente. En ocasiones tratar de estar acá sentado frente a un micrófono hablando, cuando en ocasiones no tengo ganas de hablar. Cuando me acuerdo del problema que tengo en casa. Cuando me acuerdo de las situaciones que a nivel físico estoy pasando. Pero
cuando paso por encima de decir lo que tú quieres que yo diga y empiezo a decir lo que la gente quiere escuchar. Y eso no, que estemos enfrentando ese tipo de situaciones, Juan, no quiere decir que somos malos siervos. Que nos haga menos. Sencillamente estamos incluidos Claro. dentro de un proceso, Claro. ¿cierto? Que ya si usted abandona el proceso y usted dice, no, yo no quiero seguir más con este cuento, pues ya es eso otra ya es cosa. una decisión propia Claro. y completamente respetable. Pero que pasemos una situación de esas, pues somos humanos. Estamos dentro de un cuerpo lleno de emociones, vivimos rodeados de gente que también están llenos de emociones, Claro. todavía no son robots, aunque ya nos están invadiendo, y ayer dijeron que nos iban a invadir los alienígenas, ¿no? Sí, leyó. Sí, claro. Tremendo. Qué cosas que saca la gente. No falta el que cree esos cuentos. Sí, no alguno que ya está haciendo su cambuche para No poder falta el que, meterse. y el que estaba ahí corriendo con papel higiénico. Sí, ¿no? sí, exacto. Tremendo. Pero estamos rodeados de gente llena de emociones, de gente con situaciones difíciles. Tal vez usted va a descansar este fin de semana de no ir al trabajo, pero tiene la mente pensando en otra serie de situaciones que están con su familia. Eso no lo hace menos. Claro. Usted sencillamente lo hace un ser humano lleno de emociones, que esas emociones las llevamos cautivas, que llevamos cautivos todos nuestros pensamientos a la mente de Cristo y seguimos en el proceso. ¿A qué me llamaron? A mí me llamaron a ser, no sé, póngale usted nombre, si usted lo llamaron a ser pastor, si a usted lo llamaron a ser columna de bendición, pues sencillamente usted haga, como dicen los evangelistas en esas campañas de sanidades y milagros, haga lo que no podía hacer antes. Claro. Pero hoy le digo, haga lo que usted fue llamado a hacer. Usted fue llamado a pastorear y todavía no lo está haciendo, sígase preparando. Finalmente es llamado a ser siervo. Usted fue llamado a ser, le dijeron que usted iba a ser tremendo salmista, sígase preparando con temas de música. Usted fue llamado a ser evangelista, conozca estrategias para meterse al infierno y rescatar almas. Pero no deje de hacer, que no lo llamen a usted siervo inútil, que lo llamen siervo y servidor del reino, porque hace más de lo que le mandaron. Y de pronto en algunas ocasiones se va a escuchar la palabra hoy, pero es que sí es lambón. Y esto se escucha muy normalmente. Uy, pero que lambón, uy, pero es que sí es que es metido, uy, pero es que sí. No, sencillamente es una persona que se quiere desligar de ese título de inútil. Quiere dejar esa palabra de lado haciendo más de lo que le mandan a hacer, pero haciéndolo bien hecho. Porque una cosa es que yo quiera aventurarme a hacer más cosas de las que fui llamado a hacer, pero que las haga mal hechas, o que las deje a la mitad, o que, en fin, si usted se quiere desligar de ese título de siervo inútil, que el siervo inútil el Señor lo hace referencia a la persona que solamente hace lo que lo llamaron a hacer, lo que le pidieron que hiciera. Si usted busca desligarse de ese título, está muy bien y lo felicito, pero lo que vaya a hacer, hágalo bien hecho. Todo lo que usted quiera que vaya a hacer. En ese pasaje de la Biblia, el Señor no habla de una profesión en especial. No habla hablemos de pescadores, que se veía mucho en ese tiempo. No habla de una profesión en especial. Habla en general de todas las actividades, pero también dice que todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como si fuera para Dios, para el Señor, hagámoslo de una forma excelente. Entonces, sí, desliguémonos de ese título de siervo inútil, pero hagámoslo haciendo lo que hacemos adicional, caminemos la milla extra, pero caminémosla con todas las ganas. Desliguémonos del título de inútil, pero desliguémonos bien. Claro. Hagamos las cosas al derecho, hagamos las cosas correctas, hagamos las cosas perfectas y en el tiempo adecuado. Porque de nada serviría si me voy a desligar del título de siervo inútil, pero voy a hacer las cosas mal hechas. Ya soy siervo, pero no. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Sí, claro, al derecho. Mientras Rodolfo hablaba, estaba recordando
a un capellán que servía en el ejército y el hombre estaba atendiendo a un soldado moribundo. Y se le acercó y le dijo, ¿usted quiere escribir una carta o quiere que yo escriba algo para enviárselo a alguien? Y el hombre dijo, sí, escríbale a mi mamá y dígale que muero feliz. Ah, ok, listo. Y el hombre escribió. ¿Hay alguna otra persona a la cual usted quisiera enviarle una carta? Sí, sí, escríbale. Claro, estaba moribundo, no hablaba así como estoy hablando yo ahorita, ¿no? Y le escribió y le dijo, escríbale a mi profesora de la universidad, del colegio, y dígale que muero feliz. ¿Y hay alguna otra persona? Y dijo, sí, escríbale a mi maestra de escuela dominical y dígale que muero como un siervo de Dios. Y el hombre escribió eso y le envió las cartas, y al cabo de unas semanas el hombre ya había muerto y recibe una respuesta de parte de la maestra de la escuela dominical y le dice, en la carta decía, usted no sabe lo duro que es para mí recibir esta carta, porque hace un mes renuncié a mi trabajo de maestra de escuela dominical pensando que mi trabajo era en vano, que nadie lo reconocía, que ninguna persona era importante, que esto que yo hacía no le servía a nadie. Y cuando leo que un hombre, años después, me recuerda a mí como su maestra de escuela dominical, me doy cuenta de que efectivamente valió la pena lo que hice para Dios en aquel entonces. Voy a volver a retomar mi trabajo y me voy a comprometer a seguir siéndole fiel toda la vida. Esta es una pequeña anécdota que de repente nos pone a pensar si lo que nosotros hacemos nadie lo está viendo y no recibimos ningún tipo de reconocimiento, no importa, Dios sí lo está viendo. Yo de pronto puedo decir cuántas llamadas recibo de personas que dicen, oiga, feliz día del locutor, cuántas personas dicen, oiga, lo que usted dijo ayer me tocó, de repente en el trabajo a Rodolfo le pueden decir, oiga, gracias por esa palabra que usted dijo esta mañana, porque de verdad me siento que me da ánimo, que me levanta, me fortalece. Cuando nosotros recibimos una llamada, oiga, qué chévere, gracias, pero ¿qué sucedería, Rodolfo, si esa persona a la que le compartimos hoy nos llama 10 años después y cuando nos llame uno dice, no, yo no volví para esa iglesia, no, yo ya no le sirvo a Dios, ahora estoy en otra cosa? ¿Qué pensará la persona? Oiga, y usted hace 10 años me estaba a mí diciendo que yo era, que el Dios y esto y aquello, y ahora usted ya ni le sirve a Dios. Eso es una de las cosas que uno debe aprender a negarse a sí mismo para no creerse el cuento y para poder entender que esto que estamos haciendo hoy puede que no lo vean, pero Dios sí lo está viendo. Esto que dice Juan y que yo quiero complementar, lo voy a enfocar a un grupo, y es a esas personas que están encabezando esas membresías pequeñas, esas iglesias donde se reúne muy poca gente, pero que finalmente no deja de ser un lugar de reunión, pero que finalmente no deja de ser un lugar donde la presencia de Dios ha hecho cosas lindas. No deja de ser un lugar donde se enseña la verdad. No deja de ser un lugar donde se adora a Dios. No deja de ser un lugar donde se sanan los corazones de los heridos. No deja de ser un lugar donde se restaura el corazón que llega quebrantado en pedazos. No deja de ser un lugar. Lo que sucede en ese lugar pequeño, en ese garaje, en esa sala, en ese pequeño cuarto, es lo mismo que sucede en la bodega de los 10,000 o los 20,000. Es lo mismo que sucede. El mismo Dios que hace el milagro de la sanidad en la bodega de los 20,000 es el mismo que sana a esa mujer que ha sido defraudada y llora en ese lugar donde solamente se reúnen 15. Es el mismo Dios. Entonces, no es una labor invisible, no es un trabajo invisible, no es menos, no, porque el que está ahí es Dios. El que fue llamado por usted es Dios. El que paga el arriendo de ese lugar es Dios. El que trae a las personas a hablarles es Dios. Usted únicamente es un vaso de honra, es un instrumento de la mano de Dios. Y una cosa muy diferente, Juan, es que nosotros
ya no le sirvamos a Dios aún teniendo vida útil. Ojo con esto. No le sirvamos a Dios aún teniendo vida útil, que ya Él mismo diga, he terminado contigo, ven acá, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones los hombres creemos que Dios ya no tiene nada que hacer conmigo. Ya lo que tenía que haber visto, ya lo vi. Lo que Dios creo yo tenía que haber hecho, ya lo hizo y estoy equivocado. Porque el que dispone de mi vida útil es Dios, ¿cierto? Con el tema de las herramientas, y yo lo vuelvo a relacionar porque nosotros manejamos mucha herramienta. Cuando un destornillador ya no me sirve, ya lo desecho, ¿cierto? Y yo sigo haciendo mi labor, pero con un destornillador nuevo, ¿cierto? Entonces, quien toma la decisión de cambiar, sencillamente soy yo, en este caso de las herramientas. Con el caso del servicio a Dios, en muchas ocasiones, quien toma la decisión no es Dios, es el hombre. Es el hombre el que dice, no voy más, no quiero más, ya no puedo más con esto, me retiro de esto. Mi vida es un caos después de que estoy acá ahora con ustedes. Entonces, la gran invitación, estamos haciendo invitaciones esta noche, ¿no? Una de las grandes invitaciones es para que usted deje de pensar que porque hay un momento abajo en su vida, ya todo se va a quedar ahí. No, porque usted no se alcanza a imaginar, como lo decíamos hace un momento, qué sería de su vida si Dios no hubiera lanzado una campaña en rescate por usted. Usted no se alcanza a imaginar todo lo que Dios seguirá haciendo, porque sí ha hecho cosas a través de su vida, porque sí ha hecho cosas a través de su vida a favor de otras personas, porque Dios sí le ha hablado a otras personas a favor de su vida. Esas palabras de sabiduría, ¿quién las pone en nuestra boca? Él mismo, ¿cierto? ¿Quién restaura el corazón de los hombres si no es Dios a través de los hombres, usando los hombres? ¿Quién sana un cuerpo enfermo? Dios a través de las manos de los hombres. Entonces Dios seguirá haciendo cosas a favor de su vida. No se sienta menos, no se sienta poco, sencillamente porque usted dice, es que este fin de semana, este domingo pasado, apenas vinieron a culto 5 personas y 4 eran familia mía. Sí, eso puede pasar. Claro. Yo conozco una persona, a ver si trato de acordarme dónde es, como por Cundinamarca. Le hace culto a 2 personas. 2 personas, pero ahí se mantiene. Firme, ahí se mantiene, 2 personas. Y es un culto normal, como si hubieran 100, 200, 300 o 10,000, ¿cierto? Ahí se mantiene. Entonces, no se me sienta poco, siervo de Dios, porque así fue como lo llamaron, y como usted se sintió emocionado y alegre y feliz cuando le dijeron, Dios tiene los ojos puestos sobre ti, sobre tu vida. ¿Estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer? Hazlo, y aún haz un poco más. Desliguémonos de la palabra de siervo inútil. Claro. Mira que en este momento me acuerdo de cómo aprendí yo a predicar. Y yo aprendí a predicar predicando. Pero recuerdo mucho que yo me metía en un salón en el lugar en donde trabajaba, que habían unos salones en los primeros 4 pisos y el quinto era la radio donde trabajaba. Y yo me metía a un salón y me encerraba en ese salón y no llegaba absolutamente nadie porque no invitaba a nadie. Y yo predicaba en ese salón durante 40 minutos, llenaba el tablero con palabra, con ejemplos, con gráficas, pero no había una sola persona. Y eso lo estuve haciendo por 3 meses. Todos los martes a la 1 de la tarde era mi reunión. Y ahí lo hacía dando todo lo que yo preparaba durante toda la semana. Ese día iba en ayuno, predicaba como si estuviera lleno, y al cabo de 3 meses, poco a poco empezó a llegar personas que yo mismo invitaba, porque no llegaban solo por el hecho de que, ay, ¿quién está ahí? Venga, yo me siento, sino que llegaban realmente y empezaban a darse cuenta de que el lugar estaba vacío, pero comenzaron a llenarse porque yo primero había visualizado que llegaran. Así que yo creo que la siguiente característica que les vamos a exponer es un siervo de Dios
es una persona humilde. Y la Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 22 y 23, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Un siervo de Dios, entre más humilde, Dios más lo exalta. Y creo que ahí es en donde podemos decir, no para volver a tomar el tema del orgullo, sino más bien hablar es de la humildad. Porque por lo general cuando uno quiere dar un ejemplo de humildad, dice, no, es que el orgullo. Oh, hablemos de humildad, y la humildad no tiene nada que ver con la ropa, no tiene nada que ver con la cara, ni con lo que uno es o como dice, sino la humildad tiene que ver más con el simple hecho de yo entender mi posición en Cristo, pero también saber que de la misma manera como yo soy, hay alguien mejor que yo, pero también hay alguien menor que yo. Dios puede darnos a nosotros una línea de cordura, y en esa línea de cordura hay personas que llevan muchos más años, están más preparados, hay otros que llevan menos años, pero que Dios los ha capacitado más rápido, pero también pueden haber personas que en su proceso no han avanzado mucho. Y en esa humildad uno puede decir, qué bendición poder compartir contigo, qué bendición poder tener este tiempo. Hoy, por lo menos, haciendo un pequeño paréntesis para poner un ejemplo, Rodolfo hablaba con un hombre que el hombre es una institución de la radio y de la televisión de toda la vida. O sea, el reconocimiento, los títulos, la posición, las plataformas, el lugar que él tiene, se lo ha ganado a pulso, pero es un hombre, un siervo de Dios. Y esta mañana le llamé para entrevistarlo y me causó curiosidad, que yo lo saludé y él me dijo, Juan Manuel, permíteme unos segundos. Y yo, bueno, no, era al aire, ¿no? Yo no sabía qué iba a hacer. Me dijo, mira, antes de saludarme, permíteme darle gracias a Dios por tu vida. Y empezó a decir una serie de cosas que yo decía, no me las está diciendo cualquiera. Es un hombre que tiene todo el bagaje a nivel de radio, y yo digo, escuchar esas palabras de parte de una institución de la radio y de un hombre de Dios, pues me llenaron de gratitud, y mi corazón se sintió agradecido por la persona que lo dijo. Pero el hecho de que lo haya dicho no quiere decir que yo salga al aire y decir, miren lo que acabo de decir él. Sí. Miren lo que este hombre piensa de mí. No, es simplemente decir, gloria a Dios. A quien yo honro es al Dios que me hizo y al que me está formando. Y aunque las palabras de él me bendijeron, no cambiaron en nada mi naturaleza. Esa humildad, Rodolfo, cuando a ti te ponen a predicar este domingo, pero el otro domingo no. El otro domingo, mira, ayúdame sirviendo en la cafetería, ayúdame sirviendo en el parqueadero, ayúdame sirviendo en tal lugar. Es exactamente igual como si estuviera predicando. Y ahí es en donde se nota si somos o no humildes. Acá me hace acordar, Juan, acerca de un suceso que tuvo Jesús cuando un hombre importante lo invitó a almorzar. Y le dijo, quiero invitarte a mi casa para que hablemos. Y en medio de esa charla, pues, nos comemos algo. ¿Listo? Entonces hubo una invitación. Entonces llegó Jesús, se sentaron a la mesa. Y la costumbre era que la persona que invitaba le lavaba los pies, ¿cierto? A la persona. Lo trataba muy bien. Pero entonces, seguido de ello, que no sucedió, llegó una mujer. Una mujer que, aunque tal vez no tendría mucho conocimiento de protocolo, sí llegó a hacer lo mismo, pero aunque no lo hizo por conocimiento, sí lo hizo por amor y por agradecimiento. Entonces este hombre tenía el conocimiento, pero no agradecía. Conocía el protocolo, pero no lo hacía por amor, ¿cierto? Entonces, con uno
reinaba el orgullo, con otro la humillación por agradecimiento. Entonces automáticamente se mueve la balanza y aquel que creía estar arriba queda abajo. Y aquella que estaba abajo sube por acto de amor y de agradecimiento. Porque ese acto de amor de llevar un frasco de un perfume muy caro, algo que costó mucho, quién sabe cuántas noches tuvo que haberse acostado con cuántos hombres para reunir ese dinero y poder comprar ese perfume con el que tal vez seducía a muchos hombres, esta vez lo usó para decir: agradezco a esos pies que llegaron a mi vida y me rescataron. Agradezco a esos pies que llegaron a mí y hoy me han hecho una mujer libre, esclava de Cristo por amor. Entonces, qué gran diferencia, ¿no, Juan? Qué gran diferencia aquel que creyendo tener poder y conocimiento, no lo hace, pero sí llega una mujer que ha sido rescatada del pecado y sí lo hace. Claro. Entonces, qué vaina que en muchas ocasiones uno diría, es que si yo tuviera el poder, es que si yo tuviera el dinero, es que si yo tuviera las conexiones, yo lo haría. Pero tal vez usted lo que necesita no son ni las conexiones, ni el poder, ni el dinero, ni nada de eso. Usted lo que necesita es hacerlo por amor. Y por amor completamente va a desequilibrar la balanza. Porque aquel que se humilla será enaltecido. Así es. Y aquel que se enaltece, como este hombre, será humillado. Claro, el que más se le perdona, más ama. Por eso hoy entendemos que estamos llamados a ser siervos. Y en el siguiente bloque vamos a hacer una pausa musical. Estaremos hablando de esa ayuditis, de la que de repente uno dice, sí, yo te voy a ayudar a tender la cama, yo te voy a ayudar a barrer. No, usted no tiene que ayudar, esa es una obligación. Eso no es una ayuda, eso no es que vamos a estar ayudando en la casa, porque vamos a estar conversando acerca de que un servidor de Dios está listo para servir en todo tiempo, basándonos en Lucas 9, 57 al 62. Pero ya lo volvemos a tratar. En unos minuticos vamos a escuchar música de Hombres sin Excusas. Ya venimos este día hablando de el hombre como siervo. Las gracias a cada persona que nos ha estado escribiendo, los que están ahí pendientes, quienes han estado muy al tanto de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Un verdadero hombre de Dios también es un siervo, realmente es un siervo, el hombre como siervo. Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57, dice pues que efectivamente también es parte de lo que para nosotros es la porción bíblica en la que nos estamos basando en la noche de hoy, creyendo que efectivamente Dios ha hecho algo y que seguirá haciéndolo con nosotros. ¿Qué dice la porción de la Biblia? La Biblia dice, Jesús le dijo en el 57, en Lucas capítulo 9, versículo 57, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y en este punto hablamos del hombre que está listo, está preparado para servirle a Dios en todo tiempo. Porque hay personas que solo les gusta servir cuando no tienen nada más que hacer, o solo cuando hay alguien que los está mirando para ser reconocidos. Y creo que en esto, Rodolfo, uno comete ese error de que no, es que este fin de semana no estoy ocupado. Ven, ayúdame en esto. No, es que preciso, no tengo plata. Ven, ayúdame. Es que Jesús le dijo a estos tres hombres, poniéndole tal vez
el argumento preciso que había en su corazón para no servirle, y de la manera más magistral del mundo les dijo, ven y me sirves, y cada uno tenía una excusa. Y creo que este programa se llama eso, un hombre sin excusas. Imagínese el mismo señor que nos llame, uy, no, es que se me murió mi papá, no quiero enterrarlo, no, es que tengo un negocio pero impresionante. No, pues aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para servirnos. Pues lo que pasa es que en muchas ocasiones le damos más prioridad a lo que no aprovecha, a lo que no conviene, a lo que no satisface. Y dejamos de lado lo que sí aprovecha, lo que sí da vida, lo que sí satisface. Entonces, claramente Jesús lo que estaba haciendo ahí era revelar la verdadera identidad de aquellas personas que se decían ser siervos o seguidores. Porque imagínate en los tiempos de Jesús, cuando, nomás un ejemplo, Juan, alimentación de los 5,000, ¿cuántos lo seguían? 5,000 más mujeres, más niños, ¿cierto? Entonces, imagínate que llegaron al pueblo y se encontraron, ¿y qué, dónde estabas? No, estaba siguiendo a Jesús, pero estaba siguiendo a Jesús solamente por la comida, ¿cierto? Porque después el grupo de Jesús se fue reduciendo, y ya se redujo de 5,000, se redujo a 12, y en ocasiones se reducía solamente a 2 que iban a orar con él. Entonces, seguir a Jesús, pues cualquiera en este momento puede decir, yo soy cristiano y yo amo a Dios, y Dios para aquí, Dios para allá, y le pongo en el baúl del carro quién como Dios, y mejor dicho, y pongo el pescadito, y es que mejor dicho, cuando voy el domingo para la congregación, yo soy el más evangélico. Pero ¿realmente es usted seguidor y siervo de Dios, siervo de Cristo? Porque aquí a 3 hombres les pasó que solamente con una palabra que Dios dijo, sígueme, se empezó a revelar una verdadera identidad que estaba en el corazón de los hombres. Entonces empezaron a salir excusas como, por ejemplo, lo que pasa es que no puedo porque tal cosa. Lo que pasa es que no puedo porque tal otra. Lo que pasa es que no puedo porque estoy ocupado en este negocio. Y sucede lo mismo que pasó con ese rey que hizo ese gran banquete y mandó llamar a otros reyes, a otras personas de mediana importancia. Entonces el uno dijo, no puedo porque es que compré una yunta de bueyes y la voy a probar. No puedo porque me voy a casar. No puedo porque compré un terreno y voy a cuidarlo. Entonces, lo único que hacía Jesús, o que hizo Jesús haciendo esa invitación, fue revelar la verdadera identidad de las personas. Entonces, no basta con solamente decir, yo soy cristiano porque voy el domingo a la iglesia. Yo soy cristiano porque comparto el mensaje que el pastor publica en Facebook. Yo soy cristiano. No, señor. Porque hay un trasfondo en el corazón que nos dice si realmente somos siervos, y si estamos siendo siervos, ¿qué tipo de servicio estamos dando? ¿Un servicio útil o un servicio inútil? Gran pregunta, ¿no, Juan? Claro, es que aquí es en donde nosotros podemos darnos cuenta de que efectivamente en el estar disponible todo el tiempo, claro, hay personas que tienen su trabajo secular y que obviamente están sirviéndole al Señor y le sirven de una manera, no en sus tiempos libres, sino que en su trabajo son realmente siervos, son personas que están ocupadas. No son pastores de tiempo completo, no son personas que están siendo llamados a estar todo el tiempo en la obra. Pero Dios no te va a hacer un llamado a ti en el momento en donde más desocupado estés. Dios te hace el llamado en el momento en donde tal vez hay más trabajo, en el momento en el que tal vez las ocupaciones son impresionantes, para demostrar efectivamente qué sucede cuando Abraham levanta el cuchillo. Cuando Abraham levantó el cuchillo en ese momento, pues él estaba probando el corazón de este hombre. Él ya tenía un carnero allí enredado entre la zarza, él ya lo tenía ahí listo, solo que en ese momento Abraham no lo había visto, pero ya lo estaba el Señor destinando, porque el mismo Isaac dijo, ¿y dónde está el carnero? Dios se proveerá.
Por eso hoy tal vez nosotros estamos acá y podemos decir, eso no es que uno no tenga nada que hacer, es que tenemos cosas que hacer y aunque entendemos que Dios nos llama para poder estar acá, ¿cuántos hombres en este mismo momento, si su líder lo llama a esta hora y le dice, ven, tenemos una reunión, cuántos están dispuestos a dejar lo que están haciendo para salir? En este mismo instante, tal vez son pasadas las 8 de la noche, y le dicen, mira, tenemos una reunión, o ven, ayúdame a orar por esto, unámonos en oración. Mañana a las 5 de la mañana tenemos una intercesión. Mañana sábado a las 9 hay ayuno. Uy, pero yo había pensado en salir para el parque, yo tenía reuniones, es que esta semana, trabajé mucho, Rodolfo, porque no me avisó con tiempo y yo, mira, hubiera cuadrado, si me avisa el miércoles, pues yo lo cuadro para el sábado. Pero hoy viernes, 8 de la noche, que me diga que mañana hay ayuno, me coge muy encima. No, o sea, me toca cancelar el desayuno, me toca cancelar la reunión que tengo y no, ya a esta hora no aguanta. No, algo todavía un poquito más básico, Juan. Es que esta semana me tocó muchísimo trabajo. Y el sábado es el único día que duermo hasta tarde. Y quería dormir un poquito hasta tarde. Sí. Esas son las excusas que, vea, Juan, yo le voy a ser muy sincero a usted y a todas las personas que nos escuchan hasta la noche. Yo lo he hecho. Uh-huh. Yo lo he hecho y es que estoy tan cansado. Usted no se imagina cómo me toca a mí. Me tocó durísimo. Es que usted no se imagina cómo me toca a mí. Sí. Y las excusas son lo que... Póngase mis zapatos y se dará cuenta que usted me justifica. Es que estoy trabajando, estoy estudiando, es que el programa de la emisora, es que una cosa que... Y realmente es que con esas preguntas que Jesús hacía, no le estaba preguntando cuántas excusas o justificaciones podría tener. Lo único que le estaba mostrando era... ¿Usted de qué está hecho? Venga, sí. Déjeme ver usted de qué está hecho y le voy a hacer una pregunta. Y en muchas ocasiones, como se dice coloquialmente, pelamos el cobre. Claro. Y la pregunta no es tampoco una pregunta, mejor dicho, escatológicamente hablando, impresionante. Es algo muy sencillo. O sea, es sígueme. Sí. O sea, ¿qué trasfondo tiene la palabra sígueme? ¿Qué podemos decir de que y pueda no lo tener invitaba ahí? a que conociera la Torá, ni que conociera la escritura, ni el profeta, ni el menor, ni el mayor, nada. Les digo, una invitación. Claro. Sígueme. Claro. Entonces ella, no puedo porque es que tal cosa. Entonces, imagínese usted algo, mi querido oyente asistente a una congregación. Imagínese usted que si eso pasaba en los tiempos de Jesús, cuando veían al mismo Jesús sacar a un muerto de una tumba, cuando veían que una mano era sanada, cuando veían que un ciego recobraba la vista, cuando veían que sucedían cosas como que la mujer que se estaba acostando con hombres ya no lo hacía porque había sido perdonada y restaurada, sucedían ese tipo de cosas, Juan, que los milagros eran muy visibles, que los milagros estaban a la vuelta de una visita de Jesús, que devolvía la vida a los enfermos, a las suegras. Bueno, yo creo que ahí se equivocó Jesús. Que devolvía la vida a las suegras, mejor dicho. Entonces, era tan visible los milagros de Jesús. Y aún así, las personas tenían excusas. Usted se puede imaginar hoy, con la denigración que hay en muchas bocas, hablando mal del evangelio, pues cuántas más excusas podrán tener las personas hoy en día. Cuando una persona no se relaciona con Dios. Si en ese tiempo, vuelvo y lo digo, que se veían los milagros a la vuelta de una visita de Jesús a un pueblo, a una aldea, a una casa, que Jesús revelaba la identidad de las personas, cuando por lo menos esa vez con Zaqueo, Zaqueo, bájate de ese árbol, esta noche voy a cenar en tu casa. Se revelaba una identidad, ¿cierto? Y en este caso le decía a los hombres, oye, sígueme. Uy, no puedo. Por lo menos Zaqueo, ¿qué hizo? Zaqueo se bajó y le dijo, Señor, ¿sabes qué? Qué embarrada tan grande la que yo estaba haciendo, aún creyendo que estaba haciendo las cosas bien hechas.
Aún creyendo que lo que estaba haciendo estaba bien hecho, ahora voy a corregir mi camino y si a alguien le quité, le voy a devolver mucho más de lo que le había quitado. Se revela una identidad, Claro. ¿cierto? En ese tiempo sucedían cosas como esas. Hoy tal vez los milagros no son tan palpables, tan materializados, y claramente sigue siendo el mismo Dios. El hombre ha cambiado, ha mudado, ha transformado su forma de pensar. Pero si aún y con esa forma de actuar, en ese tiempo la gente sacaba excusas, Juan, vuelvo y lo digo, ¿cuántas excusas y justificaciones más tendrá hoy el ser humano cuando estos milagros no son tan palpables? La fe o la concentración o el deseo de ser un siervo en ese tiempo para algunas personas era tan marcado y de tanta entrega. Para esta época de hoy no lo es, Juan, no lo es. La persona no es tan entregada hoy en día a Dios, no lo es. La persona no hace ni siquiera lo que se le manda, porque se dice, habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿cierto? Y la persona ni en extratiempo lo habla. Puede haber una persona derrumbada en un parque llorando y no se le acercan a hablarle. Puede ver que alguien se está muriendo y está dando su último suspiro porque un cáncer se lo quiere llevar y la persona no habla. No habla la verdad. No habla la verdad. Entonces, vuelvo y lo digo, siga la invitación de Jesús. Él te dice, y no quiero que esto suene como una frase de cajón, Él te está llamando en este momento, lo que hemos escuchado tantas veces, pero realmente sí sucede, porque este programa no es una coincidencia y no es casual que usted lo esté escuchando. Y llega otra vez la voz de Dios y dice, sígueme. Pero no quiero que seas ese siervo inútil. Quiero que seas un siervo útil en mis manos. ¿Cuántas personas están dispuestas a cruzar la avenida si en la otra acera hay un billete de $100? Uy. Pero ¿cuántas personas están dispuestas a cruzar la acera si al otro lado hay una persona que no se puede parar, un moribundo? Uno se puede poner a pensar perfectamente que para lo que a mí me conviene, yo me voy de carrera para coger ese billete si no pasa alguien primero y se lo lleva. Pero el enfermo o la que está ahí botada no se va a levantar. El estar siempre disponible a tiempo no quiere decir el simple hecho de que uno pueda experimentar en su corazón lo que dice la palabra y a cualquiera, en donde dice en Lucas capítulo 17, versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y nos hemos enfocado en ese término de siervos inútiles, y cuando a uno le dicen, mira, lo que pasa es que, qué pena, pero lo que acabas de hacer no sirvió. A uno, digamos que le digan eso, no, mira, no sirve, no. Pues como que uno dice, bueno, está bien, pero que digan, mira, la verdad lo que acabas de hacer es inútil. Uy, esa palabra ya es palabras mayores, ya eso tiene una connotación más grande. Pero ¿qué sucedería si las palabras ya no solamente es un calificativo fuerte como inútil, sino son de grueso calibre? Hay personas que en este momento están escuchándonos, están viéndonos y tenían que hacer algo a lo largo del día y no lo hicieron. ¿A cuántas personas su esposa, vamos a poner el ejemplo de los hombres, a cuántas personas su esposa le dijo esta mañana, te pido por favor que cuando vuelvas me traigas tal cosa, no un mandado, sino algo, que pagues el recibo, que hagas tal cosa, que tengas tal llamada, que vayas y hagas esto o vayas y hagas aquello? O poniéndolo de un ejemplo así bien coloquial, te pido por favor que esta noche cuando yo llegue la loza ya esté lavada, que la ropa ya esté lavada, que la cama esté tendida, que esté barrido. Un ejemplo, es solamente un ejemplo. Y uno se pone a pensar, a esta hora son las 8:00 y pico. ¡Ay! Se me olvidó lavar la loza.
Y acá yo sentado y es que viendo Hombres sin Excusas. A esta hora. Y uno dice, me va a llegar mi esposa y me va a decir que no lo hice. Y entonces me va a decir, no, es que usted sí, la verdad, no. Ahí nos están, entre comillas, descalificando por algo que no hicimos. Pero ¿qué pasaría si llegara en este mismo momento el Señor y te dijera, ¿tú recuerdas a tu compañero de trabajo que durante toda esta semana estuvo supremamente afligido y tú no fuiste capaz de decirle nada? Y eso es como uno poder decir, en la casa tengo una persona que todo el tiempo me recuerda lo que yo no hice, pero en mi corazón tengo todo el tiempo el Espíritu Santo que me dice lo que no estoy haciendo. Y pueden pasar una semana más. Y ahí es en donde uno dice, va a llegar el momento en donde Dios va a decirnos, mira, es a tiempo y fuera de tiempo, es en todo momento. Y ahí es en donde se califica o donde se le hace el chulito al verdadero siervo de Dios. Sí, señor, claro que sí. Porque no se le está preguntando a la persona si tiene el recurso económico, si tiene el carro para ir, o si tiene la finca para hacer el retiro, o si tiene el auditorio con 2.000 o 3.000 sillas. Solamente se le está diciendo, ¿tiene la disposición? ¿Se acuerda de esa vez en la que fue rescatado usted de una muerte que con seguridad iba a suceder de una forma repentina? Se le dice agradezca. Y agradezca, pues usted finalmente, ese conocimiento lo va a llevar a usted a servir con su vida. Y en algún momento del transcurrir de la vida, usted va a decir, agradecería con mi vida por lo que Dios ha hecho conmigo. Agradecería con mi vida. Volvamos al ejemplo de estas 3 personas que el Señor invitó y que le dijeron que no y que no. No se lo dijeron directamente, pero dice que para un buen entendedor pocas deben ser las palabras y más para Jesús. Entonces, ¿cómo hubiera cambiado la historia de estas personas si sus familias se hubieran aceptado seguir a Cristo? Sus nombres estarían plasmados acá. Entonces ese joven rico ya no hubiera sido el que rechazó una invitación de Jesús, sino que hubiera sido llamado esa persona que fue todavía más próspero y que con su riqueza lo único que hizo fue ayudar a que se expandiera el evangelio, ¿cierto? Podría tener hasta un libro en el Nuevo Testamento. Podría ¿no? estar acá su nombre o escrito, nombre. Sí, mínimo, porque es que le fue mal. Sí, al menos el nombre. Bueno, aunque quedó escrito, sí, pero bueno, para un mal ejemplo. Exacto, para no ser como él. Para no acordarnos y hacer eso. Exacto. Pero entonces, qué bueno que es ese Jesús que no se vale de aun cuando tú dices que no. Porque si hubiera sido por las riquezas de este hombre, tal vez el hombre hubiera dicho, es que fue por mi dinero. Es que llegaron hasta ese pueblo, hasta esa aldea, hasta esa ciudad, y fue por mi dinero. Pero el Señor nos dice en este momento, es que no necesito tu dinero. No necesito tu dinero, no necesito el diploma, no necesito el carro. Yo quiero una persona que así como esa mujer en esa casa de ese hombre, se derrame completamente a mis pies. Entonces el hombre orgulloso dirá, estar humillado a alguien, estar humillado yo a los pies de alguien, no lo voy a hacer. Pero los que conocemos y agradecemos todo lo que ha pasado en nuestras vidas y en nuestras familias, sí lo hacemos. Y lo hacemos por agradecimiento. Porque o nos rescató de una enfermedad, o nos rescató de la muerte, o nos sacó de la cárcel, o nos está prosperando, o como quiera que sea, ahí hemos podido sentir su mano, ahí hemos podido sentir su abrazo, ahí hemos podido sentir su compañía. Eso lo hacemos solamente las personas que hemos vivido y disfrutado de esto, nada más. Entonces, si alguna persona no lo hace, pues es entendible. Entro en un cuestionamiento, Juan. Si una persona que esté asistiendo a una congregación cristiana y asista solamente por asistir,
no lo hace sencillamente porque no ha tenido un encuentro real con ese Jesús que nos invita. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha habido ese encuentro real? Por lo menos estas 3 personas que rechazaron la invitación de Jesús, pues se encontraron con él, con Jesús, y dijeron, listo, me está hablando, me está invitando, a pesar de que yo voy a rechazar esa invitación. Me habló y me invitó. Pero ¿qué ha pasado? Porque una persona que no ha, o que asiste, o que lleva asistiendo tanto tiempo a una congregación, no ha entregado su vida completamente al servicio. ¿Por qué sucede eso? Si usted tiene si a usted le ha pasado, coméntenos al 322-729-386, díganos qué ha pasado. Si es usted esa persona, escríbanos y díganos, mire, sí, lo que pasa es que no he sido lo suficientemente comprometido, o voy y vengo, estoy un día en la iglesia, pero el otro fin de semana estoy en la cantina y me gusta la discoteca, estoy cambiando de mujer cada 2-3 meses, o me gusta, como quiera que sea. Pero la invitación de Jesús es esa, es por amor, por agradecimiento. Y acuérdese que lo decíamos al principio del programa, Juan, el siervo es un esclavo por amor. Y yo amo a Dios, yo sé que yo lo amo, yo sé que trato de seguir sus palabras, no soy el cristiano al que le deberían hacer una placa, porque a mí se me salta la piedra, muchas cosas pasan, estoy dentro de un cuerpo, como lo decíamos, lleno de emociones. Yo sé que a Juan también le pasa, aunque nunca lo he visto, pero pues también nos pasa, claro. Eso nos sucede. Pero como lo decíamos también hace un momento en el segmento anterior, mantengámonos ahí. No quiere decir que porque esta semana tuve una semana un poco difícil, también lo expreso abiertamente en estos micrófonos, tuve una semana difícil en la que me desesperé, en la que tal vez tendría que haber hecho y no hice, o tal vez tendría que no haber hecho e hice algo, pero me mantengo ahí, trato de hacer un poco más de lo que me mandan, trato de hacer un poco más de lo que mi conformismo me dice que está bien. Porque entonces estamos haciendo un programa y leímos la Biblia, ya leímos la Biblia con poquito, ya no es suficiente. Claro. El conformismo es un mal consejero cuando usted le quiere servir a Dios. Claro. Entonces le puede decir, ya oramos un poquito, ya no oremos más. Suficiente. Sí, ya no es más. El conformismo es un mal consejero en el servicio a Dios. Claro que sí. Vamos a cerrar este bloque, vamos a escuchar una última canción y volvemos hablando de lo que planteamos cuando uno cree que servir es ayudarle a otros y es el obedecer a un llamado. Por eso volvemos en unos segunditos. Usted no se puede ir porque el cierre va a estar muy bueno. Sobre todo porque si ha estado hasta este punto, yo creo que ha dejado algo en su corazón. Escríbanos. 322-729-1386. Ahí están también nuestras redes sociales en el YouTube. Ahí su caja de comentarios. Déjelo si quiere escribir algo con respecto a este tema y ya volvemos. Estamos cerrando y recuerdo a un policía en cualquier ciudad. Un hombre que un día conoció de Dios, se convirtió al Señor y cuando el hombre conoció de Dios, llegó a su casa y le dijo a su esposa todo lo que había sucedido en su corazón y la esposa muy feliz. El hombre siguió trabajando como policía y se dio cuenta del pecado y de la gran cantidad de cosas que vivían a lo largo de los meses siguientes a convertirse al Señor y la oración de ellos dos fue: Señor, danos otro trabajo. Que mi esposo trabaje en otro lugar para que no vea tanta corrupción, tanto pecado. Y de un momento a otro pasaban los meses y no había ninguna respuesta. No sé si de repente Rodolfo ha tenido oraciones que no han sido contestadas aún. Sí, claro que sí. Entonces imagínense que este hombre oraban y no veía ninguna respuesta. Y de un momento a otro sintió la voz del Señor que le dijo: no te voy a dar otro trabajo porque ahí en ese lugar yo quiero que tú seas una influencia. Quiero que tú en ese lugar seas una persona que traiga luz a aquellas personas que no están haciendo lo correcto.
Tal vez muchas personas en este momento están diciendo si yo sirviera en otro lugar, pero acá donde yo estoy, como que hay otros que son mejores, llevan más tiempo, a mí nunca me van a dar la oportunidad, yo aquí como que no sirvo. En la casa, pues mi esposa me menosprecia, mis hijos no me respetan, como que yo no tengo un lugar. Y a propósito de eso, esta semana, bueno, específicamente ayer entrevisté al secretario de Cultura del distrito y el hombre me comentó acerca de un proyecto que hay en el distrito que es hacer una escuela para hombres en donde se nos enseñe a través de diferentes plataformas a planchar, a lavar, a cocinar, a hacer todas las cosas de la casa, pero no solamente en eso se enfocan, también hay un enfoque en cómo el hombre resolver conflictos, porque las emociones a veces a uno le juegan una mala pasada. Completamente. Y uno no sabe, pero hay una línea telefónica que pues no la vamos a dar ahorita porque es, digamos, es irrelevante por el tema que estamos hablando, más bien vamos a dar la línea telefónica de la emisora, pero es una línea telefónica donde los hombres llaman y piden ayuda. Y los hombres abren su corazón y dicen, mire, me siento muy mal por esto, esto y esto. Y ahí el hombre me contaba, el funcionario me contaba todo lo que los hombres le decían. Y yo me pongo a pensar, hay ocasiones donde uno como hombre no abre su corazón para contar lo que está viviendo y prefiere guardárselo o reservárselo y decir, no, yo puedo. Pero llega el momento en donde de verdad, si nosotros queremos servir, debemos tener un corazón limpio. Y ese corazón limpio es un corazón que pueda uno decir, mire, la verdad en mi casa yo no siento que tenga un lugar, nunca lo he tenido, no me lo han dado, ni tampoco yo lo he buscado, y ahorita yo llego y quiero ser el hombre de Dios y no me creen. Y ahí es en donde ese proceso es necesario atravesarlo. Esa escuela no la debería dar ni el distrito, eso es una escuela que debería estar desde casa, ¿no? Lamentablemente a veces en casa eso no se da. Sí, y aunque no, se da, claro. uno, por ejemplo, si yo le preguntara a Rodolfo quién le enseñó a barrer. Mi mamá. Sí, en mi caso, a mí mi mamá nunca tomó una escoba y me dijo, mire, así se barre, así, haga acá y acá, no, sino que me ponían a barrer y uno coge la escoba y hace pa' aquí, pa' allá y después, no, ahí no estuvo bien, otra vez, y era como prueba y error, y así aprendimos muchos. Unos le dijeron haga esto y a otros le enseñaron a hacerlo, pero por eso, Rodolfo, es que la mayoría de las personas a esta hora pueden decir, yo le voy a ayudar a usted en la casa. No, yo le voy a ayudar a barrer. No, venga, yo le ayudo a cuidar el niño. Yo le ayudo. No, eso no es una ayuda, es una responsabilidad. Un hombre de Dios y un siervo sabe la responsabilidad y no le está ayudando al pastor, ni le está ayudando ni siquiera al Señor. Lo que pasa, Juan, es que en cuanto a, hablemos un poquito de los temas de esos temas de los hombres, especialmente ese ejercicio de los hombres en la casa. Esos El roles. orgullo no deja que un hombre coja una escoba. Claro. El orgullo no deja que un hombre, no todos los hombres, porque a mí sí me gusta hacer oficio y me gusta. Sí. O sea, no es que me toque porque es que si no mi mujer se pone brava, no, a mí me gusta. Solamente que en ocasiones el tiempo no da. Pero ese tipo de cosas claramente nosotros debemos enseñarla a nuestros hijos cuando están pequeños y uno la enseña con ejemplo, ¿cierto? Si trasladamos todo esto a un ejercicio congregacional, pues uno dice, a pesar de que puedo estar teniendo un día terrible, lo hablábamos ahorita, tuvimos una semana difícil, Juan por su lado, yo por el mío, tuvimos una semana difícil, pues eso no hace ni le quita que yo ni ore, ni lea la Biblia, ni siga ejerciendo mi actividad congregacional mejor de como lo hice la semana pasada, ¿cierto? Entonces sería muy conforme de mi parte, muy Conchudo. muy ridículo. Muy ridículo decir, no, pero es que ya el fin de semana hice un ejercicio aquí en la iglesia, cualquiera que sea, es Ya que serví. tuvo que acomodar las sillas, es que fue que me tocó predicar, lo que quiera que sea, si ya lo hice el fin de semana pasado, y si le dicen que lo haga ahorita, no pasa nada, hágalo con la misma alegría, con el mismo gozo, porque es para el mismo Dios que lo ha rescatado. Y no se trata esto no se trata de un chantaje, es que porque Dios me rescató de una, de la otra, es que me da, es que me lleva aquí. No, eso no lo hace uno para recibir, eso lo hace uno por agradecimiento y sin esperar nada a cambio. Así es. Mire que recordaba los inicios de uno de los misioneros más importantes de la historia. Hablamos de William Carey, el misionero conocido como el padre de las misiones modernas, un misionero inglés. Él antes era zapatero y el hombre
trabajaba en un taller de zapatos muy humilde y todo lo que él hacía lo hacía con excelencia, aún a pesar de que no era el mejor taller, y él hacía todo, remendaba los zapatos viejos con mucho esfuerzo. Pero después, cuando el hombre se convirtió en ese gran misionero en la India, el hombre predicaba con elocuencia, el hombre hacía todas las cosas de manera excelente, como si estuviese en el taller que lo formó. Y creo que para muchas personas el no tener ese proceso de formación hace que uno quiera llegar y caer parado, que uno quiera evitar a toda costa el proceso, porque finalmente uno se da cuenta que en el proceso Dios va quitando escoria, Dios va quitando cosas que no le gustan, Dios va quitando aquello que de pronto va a hacer que más adelante como que me dé cuenta de que no estoy tan bien formado, que como el alfarero vuelve y otra vez hace la vasija. Y en este caso creo que lo que nosotros tenemos que aprender como siervos es que aquel que quiere ocupar un alto cargo nunca se le debe olvidar todo lo que sucedió antes, la cantidad de cosas que han vivido. Por eso muchas personas quieren llegar y hacer lo que tal vez el pastor o el predicador del momento está haciendo. Y me acuerdo lo que a mí me pasó cuando por primera vez fui a un encuentro. Quien estaba dando una charla, una predicación, una enseñanza, era un hombre con una vestimenta muy humilde, no sucia ni rota, sino muy humilde. Y cuando yo estaba sentado en el auditorio, ese primer día que yo fui, yo lo miré y yo decía, en mi mente, decía, pero ese man, ese dando esa charla, o sea, yo lo puedo hacer mejor. Y yo pensaba eso en mi mente. Y una de mis motivaciones fue decir, yo me voy a preparar y lo voy a hacer mejor que esa persona. Y paradójicamente he predicado cualquier cantidad de conferencias o de charlas, pero justo esa nunca la he dado. Nunca. Y Dios sabe por qué no lo hice. No lo hizo porque en mi corazón tal vez había un orgullo de que yo lo puedo hacer mejor que él. Correcto. Yo lo puedo. Y no, ¿sabe que no? Dios no permitió que yo lo hiciera simplemente para demostrarme que el vaso que él utilizó para tocar mi corazón era así de sencillo. Y es un ejemplo del que hablábamos ahorita. No, el joven rico dijo no, y Jesús tampoco le rogó, ay, venga, que es que usted tiene los recursos que yo necesito para mandar a la gente. No, pues si es no, y respeto su decisión. Claro. Y con su decisión le voy a mostrar al resto de la humanidad, o sea, lo que este muchacho tal vez no, con seguridad no pensó, es que su decisión lo llevaba a enseñarle al resto de la humanidad que lo que se necesita no es un bien económico, sino una decisión y decir, sí, Señor, te sigo. Fácilmente, como lo decíamos hace un momento, este joven rico hubiera podido haber dicho, es que llegaron hasta Roma, es que llegaron hasta cualquier lado y fue por mí, fue por mi plata. Es que si están sucediendo milagros, fue porque yo patrociné, porque la empresa que estoy liderando está patrocinando eso. Y fácilmente Dios puede hacer milagros en una esquina con dos personas, una tocando guitarra y la otra hablando a través de un micrófono. Y ahí Dios se está moviendo. Entonces, siervo, ahí en la esquina. Servicio, ahí en la esquina. Yo conozco un grupo muy bonito que ellos hacen teatro y se paran en cualquier esquina. Y en cualquier esquina hacen una obra de teatro, ahí enseñan, ahí muestran y listo, se acabó. Había para comer pan con gaseosa, listo, pues pan con gaseosa y salimos y nos vamos. Y Dios se movió ahí y listo, se acabó el cuento. ¿Se necesitó mucho dinero? No se necesitó dinero, se necesitó disposición, que en muchas ocasiones las personas no la tienen. Así es, cerramos este bloque hablando de lo que dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel puede ser cualquiera de nosotros el día de hoy, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Al finalizar podemos decir, no es por los títulos, no es por la cantidad de logros, no es por la posición, no es por el lugar donde hayamos nacido, no es por el barrio donde vivamos, la ropa que tengamos, no es por la elocuencia, mucho menos es por la pinta, tampoco es por ninguna de las cosas que podemos tener. Es tan simplemente como el mismo Dios
le plació formarnos como siervos, pero también hemos permitido el ser formados como tal. Cerramos este bloque, Rodolfo, hablándole a los hombres que hoy de repente están luchando con el servicio. ¿Servir yo? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo para qué? Sí, claro. No, hay personas que no se ven haciéndolo, que llegan, deciden asistir, después de muchas invitaciones deciden asistir y no se ven. No se ven con un chaleco puesto, no se ven con una guitarra, no se ven con una Biblia, pero Dios sí los ve así. Entonces la invitación en esta hora de la noche, ya para despedir el programa, es déjese de excusas. En su vida hay algo que usted no lo ha visto, pero que Dios sí lo implantó para servicio. Entonces los invito para que usted deje de lado las excusas y el conformismo y siga viendo cómo Dios aún usa mucho más su vida para que sigan pasando cosas lindas a favor de los otros. Que tenga una muy linda noche, gracias por acompañarnos. El Dios de la vida y la oportunidad, la misericordia, la luz, haga memoria de cada una de sus acciones y conforme a cada una de ellas les pague. Los bendigo y gracias. Nos vemos el próximo viernes en esto que se llama Hombres sin Excusas. Y cierro con esto. Finalmente lo que podemos decir es el mismo verso que empezó este espacio: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Al final solamente podemos decir, si a usted le gusta este espacio, qué bendición. Si no le gusta, también qué bendición. Pero lo importante de todo es que todo aquello que usted pueda el día de hoy decir es, yo ya no lo voy a hacer para aprobación de la gente. Lo voy a hacer es porque le quiero agradar a Dios. Estamos acá, dos hombres sin excusas. Hay otros hombres que el día de hoy no pudieron venir, no porque tuvieran una excusa, sino porque realmente estaban haciendo otras cosas que también son muy importantes dentro de la labor del cuerpo de Cristo. Y entendemos que hoy hemos sido llamados a hablar de esto los dos. Dentro de 8 días esperemos contar con más miembros del staff, con personas que hacen parte de este programa de Hombres sin Excusas. Y aquí estamos, dándole gracias a Dios. Esperamos que ustedes no se vayan de la sintonía, porque en unos minutos, tan solo en unos minutos, llega el pastor Diego García, ya prácticamente cerrando el libro El cielo gobierna. Nos quedan solamente 3 lecturas. El mismo pastor lo va a estar diciendo. Pero el día de hoy, después de este programa, la lectura de un libro espectacular basado en el libro de Daniel. El pastor lo ha estado leyendo durante estos días y es muy bueno. Así que los dejamos con sabias palabras. Nos vamos, un abrazo. Dios bendiga sus vidas y si Dios lo permite, volveremos el próximo viernes. Un abrazo.